Si la meta está siempre delante, nosotros estamos olvidando el hecho de que solo somos ahora. Hay algo por lo cual estamos profundamente afectados. Y es por toda enseñanza recibida. Sin la debida digestión. Si hago memoria, en este caso, puedo remitirme a la condición de niño. Y como bien señala alguien que he leído recientemente, antes de aprender nada, nosotros como niños ya éramos conscientes, ya somos. Antes de aprender el lenguaje en el cual nos expresamos y en el cual piensa nuestra mente y con el cual nombra todas las cosas y a través del cual recibe todo tipo de instrucciones y enseñanzas. Antes, uno ya es consciente. Esa conciencia a pesar de que nuestro pensamiento trata de negarlo continuamente, es exactamente idéntica a la conciencia actual. Nuestra conciencia de nosotros mismos, actual, si el pensamiento no interfiere, no nos dice que nos falta algo. Sin nuestra conciencia actual de nosotros mismos es la conciencia y es además la única conciencia con la que contamos. El pensamiento o las enseñanzas recibidas pueden hablarnos de una conciencia mayor, más luminosa. Pero si nos damos cuenta, son solo palabras a las cuales nosotros damos significado en este instante en el cual somos conscientes, ahora. Y ese dar nuestro significado a todo tipo de palabras que surgen en el pensamiento es precisamente el velo que nos impide o que obstaculiza darnos cuenta con claridad
de nuestra propia conciencia ahora, la única de la que disponemos. El pensamiento es extraordinariamente dañino, porque vela por completo, en la mayoría de los casos, el hecho de que somos conscientes por nosotros mismos y que nosotros no lo estamos sosteniendo. La mente no nos está ayudando a ser conscientes. Y el pensamiento no va a hacer absolutamente nada porque seamos más conscientes, sino todo lo contrario. Ser consciente es enteramente natural, autosostenido. Cuando hacía referencia a los recuerdos de niño, quería aludir a un hecho capital, y es el hecho de haber sido instruido en la doctrina católica. El niño era consciente, en todos está ese niño, era consciente. Es consciente ahora exactamente en la misma medida que en todos. Pero a ese niño consciente se le enseñó a ser un individuo, a esa conciencia ilimitada, autosostenida, que se vale por sí sola, que no ha sido aprendida en ningún libro, que no ha sido sacada de ninguna doctrina, que no han tenido que decirle nunca que era consciente, que no ha sido aprendida en una palabra, a través de ningún pensamiento. Se le enseñó y adoctrinó que era un individuo, un niño con un nombre. Se le enseñó que había sido creado, se le enseñó que existían cosas que se llamaban pecados, se le enseñó que había que amar a Dios como otro que sí mismo, un Dios descrito, un Dios con características. Se le enseñó que eso debía de ser buscado, y con todo ello, a esa conciencia limpia se le sobreimpuso la inquietud del individuo. Entonces, a partir de ese momento, yo hablo de la religión como podría hablar de cualquier otro tema aprendido, porque todos hemos sido enseñados, todo, absolutamente todo lo que nuestro pensamiento piensa son cosas aprendidas. Entonces a raíz de ese momento uno enloquece, se extraña por completo de sí mismo y deviene alguien que cree saber quién es, un individuo que puede creer o no creer en Dios, pero que cree a pie juntillas que Él es el cuerpo. Como decíamos el otro día, eso deviene la creencia raíz,
firme que ni siquiera se piensa. Todo eso oculta el hecho de la conciencia natural. El hecho de que antes de aceptar todo ese tipo de perturbación, uno es consciente por sí mismo, sin que haya venido nadie a decírnoslo. Sin que sea un hecho aprendido. Antes de hablar, antes de pensar, porque claro, si a nosotros se nos habla en chino, no lo entenderemos. Aunque sintamos hambre como un chino, pero si decimos hambre, lo entendemos en español. Si decimos hunger en inglés, tal vez no lo entendamos. Sin embargo, el hecho es radicalmente distinto de la palabra. Sin embargo, si nos damos cuenta, todo, absolutamente todo lo que la mente contiene está hecho de pensamientos hechos de palabras que nosotros entendemos por un lenguaje aprendido. Y nosotros éramos conscientes antes de aprender el lenguaje, antes de aprender todo lo que a través del lenguaje hemos aprendido. Entonces yo me preguntaba muy recientemente, ¿cuántas conciencias hay? Yo solo dispongo de una. ¿Cómo saber si es verdadero o falso lo que me enseñan o lo que doy por aprendido? Solo con esta conciencia de la que me extraño a mí mismo al dar crédito o creencia a las cosas que aprendo o a las cosas que desaprendo. Entonces no será esta conciencia el elemento fundamental, esta conciencia ordinaria, esta conciencia de niño, antes de aprender absolutamente nada, antes de pensar. ¿Y los tiempos? Me preguntaba. Si nosotros nos tratamos de esforzarnos y trabajar en busca de una claridad que inevitablemente tenemos que considerar en términos de futuro. Pero ¿cuánto podemos considerar nosotros algo en términos de futuro si no es ahora? Nosotros no tenemos ningún futuro, ni ningún pasado, solo ahora. No tenemos otro futuro que el futuro que pensemos. Y entonces ese pensamiento de futuro, de seré, nos extraña completamente del instante actual, que es lo único que hay. Nos hace ser extranjeros a nosotros mismos. Cualquier imaginación, algo imaginado, nos extraña de nosotros mismos porque estamos proyectando una película, por así decir, saliendo y dejándonos atrás. Todo eso solo puede crear, y de hecho es así, inquietud y desasosiego.
Y he llegado a la conclusión de que no hay otra consciencia más que esta consciencia, que insuficientemente vista, que no, a la cual no hemos añadido absolutamente nada con ninguno de nuestros pensamientos ni de nuestros actos aparentes, a la cual no hemos hecho más grande ni hemos disminuido. No nos hemos hecho ser más pensando, ni tratando de ser más. Somos exactamente idénticos a nosotros mismos siempre. Ahora es el momento en el que nos damos cuenta. Por tanto, la práctica, lo que llamamos práctica, no es para ser más, ni para ser otro. Sino para devolvernos a nuestra conciencia natural de niño. Es decir, desalojando por completo todo el inmenso entramado de pensamientos. Ese inmenso entramado de pensamientos es lo que se llama ego. No había ningún ego en el niño. Hay un ego en el que cree, ya sea en Dios, ya sea en una religión, ya sea en quien quiera que sea el que cree. ¿Por qué? Porque ha sido asustado y quiere librarse del susto. Y ese querer librarse del susto le hace proyectar un futuro, y ese futuro le hace hacedor de actos. Entonces, como hemos dicho, la práctica ser conscientes plenamente, nuestra conciencia, la única que tenemos, no tenemos otra, ni la vamos a cambiar, ni es en absoluto necesario, simplemente darnos cuenta. Por supuesto, el pensamiento no estará de acuerdo. Ser consciente no es un trabajo, no es un acto. Como se ha dicho, estaba ahí cuando uno es niño. Los niños no trabajan, ni piensan, ni se esfuerzan. Ni imaginan. ¿Por qué? Porque les falta el lenguaje, les faltan las palabras. No hay pensamientos, no hay constructos mentales. Todos hemos visto a los niños aprender a hablar y que se pasan bastante tiempo hasta que dicen yo, hasta que de alguna manera han aceptado sin saber muy bien qué. Y eso a lo que los padres llaman Juan o Luis o Antonio es yo, este cuerpo. Pero pasa mucho tiempo hasta eso.
Sí. Debido al hecho de que nosotros podemos recordar o observar que estas cosas son verídicas, no es necesario que nos las digan, simplemente que nos las recuerden. Entonces la práctica no es preguntarse quién soy yo, como decía el señor James en el libro, de una manera obsesiva. La práctica es lo que él decía, prestar atención a la consciencia. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno presta atención a la consciencia, en sus comienzos es el propio ego el que trata de prestar atención a la consciencia, es decir, el pensamiento. Uno piensa la consciencia y cree que está prestándole atención. La consciencia es antes del pensamiento. De modo que de un modo u otro el pensamiento debe cesar. La consciencia se observa a sí misma. Y tampoco está bien dicho porque la consciencia es una. No hay una consciencia que observe a otra. Es ella. Es autoconsciente. Y es esta consciencia. No tenemos otra. Como decía el señor James, como dice el Rey Bhagavan, está ahora mezclada con los contenidos de la mente, no está mezclada en realidad, porque como acabamos de ver, ni un solo pensamiento la ha hecho ser más, ni la ha empequeñecido. Ni un solo acto la ha ocultado. Antes de que hagamos, antes de que pensemos, antes de todo, somos conscientes. Y esa es la conciencia que en la práctica debe observarse. Al principio parece que será una cosa esforzada, pero la conciencia no hace esfuerzos. Nosotros vemos sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. Oímos sin que intervenga absolutamente ninguna intencionalidad. Somos del mismo modo, sin que intervenga intencionalidad alguna, aunque el pensamiento nos haga creer o trate de hacernos creer que nosotros estamos sosteniendo nuestro ser. Por eso parece que estamos tan tensos y tan esforzados, porque parece como que estuviéramos haciéndonos ser. Hasta tal punto el extravío y la locura del pensamiento, hasta ese punto llega. Lo decía Bhagavan Ramana, es como esas figuras de piedra, de ornamento que hay debajo de los pilares de los templos, que en realidad si las quitas el templo no se cae porque están de adorno solo. Pues el pensamiento igual. Nosotros pensamos que pensando nos
nos ayudamos a existir y a ser más conscientes, y a ser más y más y más, y también nos prometemos que en el futuro seremos más y más y más. Y eso nos oculta casi por completo el hecho de que somos conscientes solo ahora. De que cuando éramos niños era ahora, y de que ahora es ahora, y el ahora es idéntico en un caso y en otro. Ahora es siempre. Y no hay ningún tiempo más. Ni ninguna conciencia más grande, por la cual la vayamos a cambiar. Con la locura del pensamiento, nosotros mismos hemos hecho tan pequeña la conciencia, la hemos dado de tal modo de lado, que vivimos perpetuamente en inquietud por lo que será dentro de un rato. Eso es todo lo que le debemos al pensamiento. Inquietud, zozobra, pensamiento y ego es la misma cosa. Por eso decía Cristo, su nombre es Legión, porque los pensamientos son incontables, innumerables, pero todos sirven al mismo propósito, por decirlo de alguna manera: mantenernos apartados, alejados, velados de nuestra propia conciencia. Antes de que los pensamientos aparezcan, antes de que el pensamiento surja, nosotros somos conscientes. Antes de que surja todo, porque ese todo que nosotros queremos tan grande es solo pensamiento. Lo hemos recibido a través de una enseñanza. Ha sido adquirido. Y esa es la práctica. La práctica es darnos la oportunidad de ser solo conscientes. Ahora, también entender que lo que se ha adquirido no es natural, es adquirido. Al decir no es natural, es decir, no es nosotros mismos.
Francisco? ¿Qué dice Francisco? ¿Has oído? Tan bajito con el aparato. El aparato. Esta charla de hoy es más justa. No hay culpables de seguir una religión, la religión de yo soy el cuerpo. Eso es una cosa adquirida. Y lo mismo que se dijo el otro día, que parecía nosotros el hecho de sentirnos culpables es una cosa adquirida. ¿Comprendes? Es decir, yo cuando recuerdo decir lo de niño, es decir, la época de la iglesia fue una época dichosa, pero hay una época más dichosa, que es cuando yo no sabía nada, ni de que yo era Pedro, ni de que había un Dios que había creado, ni de que había pecados, ni de que había gracia, ni de que había nada de nada. ¿Qué significa eso? Que para recibir esa enseñanza tenía que haber un trasfondo, que para adquirir eso tiene que haber un trasfondo previo. Ese trasfondo previo puede adquirir eso, o puede adquirir cualquier cosa, o puede no adquirir nada. Ese trasfondo previo es el estado del sueño profundo. En el sueño profundo todos sabemos que no hay nada, y sin embargo no nos da terror ninguno. La consciencia del niño en vigilia es la consciencia del sueño profundo, sin el acúmulo de terrores que constituye la vigilia y que es totalmente adquirido. Y si uno comprende que algo es adquirido, entonces tenemos la oportunidad de desadquirirlo, o por lo menos tenerlo pensarlo. Y dice, bueno, efectivamente el ego es una cosa adquirida, el pensamiento es una cosa adquirida. Si nos ha enloquecido hasta tal punto de sentirnos culpables de todo, hasta el punto de hacernos pensar que nosotros nos estamos sosteniendo a nosotros mismos, dándonos vida a nosotros mismos pensando, porque es que, si te das cuenta, la proyección al futuro es una cosa incesante. Es decir, no permanecemos en el instante nunca, y sin embargo el instante es lo único que hay. La proyección al futuro. ¿Y eso qué hace? Pues crear una ansiedad continua e incesante, que no tiene calma ni reposo más que en el sueño profundo. ¿Cuándo? Cuando el pensamiento cesa. Cuando el agobiador cesa. ¿Y ese agobiador quién es? Lo llaman ego, se llama pensamiento, se llama mente, se llama como quiera que lo llamemos. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que es algo adquirido, de que nosotros conocemos algo actualmente que no es adquirido y sobre lo cual eso se sobreimpone. Que eso en este momento nos controle no quiere decir que una vez que uno llega a esta conclusión y lo ve, vaya a ser así siempre. Por eso la práctica es, vamos a decir, darnos la oportunidad, aunque es una tontería, de ser solo conscientes, que es lo único que realmente somos en este instante, y no en el instante pasado ni en el instante por venir, porque no existen más que en el pensamiento. Y ese pensamiento solo existe iluminado por esa consciencia que somos. Sin esa consciencia ese pensamiento no existe. El que sea, es decir, los libros que hayamos leído, lo que hayamos creído, lo que hayamos dejado de creer, lo que hayamos hecho, lo que hayamos no hecho, todo, absolutamente todo. ¿Se comprende? Rechazar todo eso. Eso es lo que decía Riva Gavar el otro día. Dice, si usted niega y quema, si usted niega al ego y le quema,
olvidándolo. ¿Qué es olvidarlo? Olvidar el ego es precisamente como no tenemos ningún vacío donde caer, porque eso no existe. Cuando olvidas el ego, significa que estás en tu estado autoconsciente. Eso es lo que significa. Olvidar el pensamiento, es decir, comprender lo extraordinariamente dañino que es, entenderlo, es fundamental. Comprender que es algo adquirido, comprenderlo por uno mismo sin que a uno se lo enseñen, porque si no es parte de él, y ya dice, bueno, pues si es que a mí no me falta nada, si la consciencia no crece ni mengua, si eso es una historia que yo me invento leyendo libros, y bueno, tiene que haber una consciencia, una felicidad más grande, pero ¿dónde? Si con lo único que cuento es esto, ¿de dónde va a venir? ¿Quién me lo va a traer? Si todo lo he aprendido. Aprendemos. Claro. Llega un momento en que uno tiene que darse cuenta. Bien. En la religión cristiana, los niños menores de 7 años están exentos de la doctrina, de la confesión, del pecado y de todo. No cuentan con ellos. Antes de tener uso de razón. Con eso confiesan realmente el hecho de que se dirigen a la mente, de que no tienen otra cosa que enseñar. ¿Qué es enseñar? Algo que no te es natural. Pueden enseñarte cosas, es decir, a hacer un mueble, cosas así, es decir, cosas que no te perturben, ni te traigan sufrimiento, ni generen odio, ni maldad. Claro, a un estado inducido por el pensamiento de continua inquietud y de falta de reposo, eso es el caldo de cultivo de todo, de todas las pasiones. Pues es un malestar. Eso es lo que hemos confesado muchas veces. Después de llevar 20 o 30 años trabajando en la espiritualidad, que da un malestar. Es eso exactamente, el mismo que había cuando empezaste. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que se supone que uno ha hecho, pues es nulo. Es decir, no ha aumentado la consciencia, porque la consciencia no es susceptible de aumento ni de disminución, pero sí nos ha hecho estar extraviados de ella, pendientes de lo que no nos importa, mirando siempre afuera. Eso sí. Y por eso decía arriba Gabán, dice, no se ocupe usted de los asuntos de los demás. ¿Y cuáles son los asuntos de los demás? La lectura más inmediata es los de las demás personas, ¿no? Los asuntos de los demás son los asuntos que no le incumben, que son las cosas de su pensamiento. Esos son los de los demás. Todo. La verdad es que es una luz clara. Cuando nos estábamos viendo, pero si esto es del que, pero si fue todo aprendido, si es que uno cae en ello de repente, como si hubiera estado obnubilado, es decir, como, y digo, pero qué locura, Dios mío, pero qué locura. Abandonas tu propio ser natural, sales como otro que tú a buscar a otro que se supone que es Dios, de un tercero que te va a remediar algo. No sé, ¿comprendes? Entonces cuando uno lo ve dice, pero bueno, pero qué locura, totalmente alienado. Un disparate. Un disparate.
inicial. Que todo lo que nos hace centrarse en eso es un disparate. Se despista uno con la mente. Sí, yo también. Por decir se pueden decir muchas cosas. No. No voy a hacer la frase. ¿Sí? Que por decir ¿Verdad? se puede tirar uno diciendo pues, mejor callar. Sino que la bola se bota. Estás dándole a... Estás así como diciendo... Estaba pensando que todo lo que viene a la mente como pasado o futuro, incluso aunque sea un pasado bueno, es siempre desasosegante. Porque si fue bueno, lo quieres repetir. Incluso lo bueno. Y el futuro igual es siempre perturbador. Siempre. El hecho de que uno vamos a decirlo así, abandone aparentemente su propio para salir a pensar, ya es el desasosiego. Como eso es una cosa que hemos aprendido a hacer, y que hemos cogido tal pericia, que parecemos malabaristas, de los mejores, un aprendizaje de tanto tiempo, pues ocurre de la manera aparentemente más natural. Es que natural es pensar. Como dice el señor James en el libro, es que la mente lo que ama es pensar.
Pero es que la mente no existe, solo hay pensamientos. La mente como tal no existe. Solo hay la consciencia y pensamientos que surgen, pero la mente como tal, y como una cosa separada, no existe eso. Entonces, en el momento en que uno se pone en el momento en que los pensamientos surgen, dice, es como si te hipnotizara una serpiente. Te quedas y dice, mira, ya se ha ido al día de su comunión, que fue el pan más feliz de su vida, y está viéndolo como si fuera ahora mismo, y ya ha salido. ¿Okay? Claro, es decir, darse la oportunidad de ser consciente solo parece una cosa simple, pero es que todas estas cosas hay que verlas y en la medida en que uno las ve, eso le da la fuerza para darse cuenta de que efectivamente le tiene totalmente trastornado, de una manera innecesaria además. Es decir, es que también hay que entender que el pensamiento que el pensamiento de ese tipo es innecesario. Total. Y es superfluo, es una cosa, no solo eso, es dañino. Es tóxico. Hace daño. Por eso, como decía en una cita de Rivagavan, que hablaba de un rey, dice, ahora he descubierto al malhechor que me ha torturado tantos años, decía el rey, dice, será tratado sumariamente. Se refería al ego. Ego. El sujetar el pensamiento yo, el pensamiento de yo, sujetarlo, está sujetado con pensamientos que vienen a apoyarlo y del cual salen pensamientos, pues los que sean, de crítica, de destructivos, lo que quiera que sea. ¿Y cómo hemos llegado a malograr esto tanto? Yo no sé. Si la naturaleza es tan sabia como... Uno no ha hecho... Eso es que eso, la pregunta está mal hecha, es algo que te tienes que preguntar a ti. Es decir, tienes que ir en el registro de tus recuerdos, que para eso debe de servirte el pensamiento, si estas cosas que has oído son verdaderas o no, y en qué punto has intervenido tú. El niño es muy inocente. Es decir, nosotros como niños somos muy inocentes, creemos todo, es decir, aceptamos la enseñanza y si no la aceptamos nos da igual, nos llevan a la escuela a la fuerza, los padres nos imponen el nombre, nos imponen el cuerpo, nos imponen todo, y de un modo u otro eso tenía que ocurrir. No hay ningún cómo, solo hay este instante en el que estás oyendo estas cosas y sacarás tus conclusiones. El cómo. Lo que sí es real es el hecho de que eres consciente. Y eso no tiene ningún cómo. No es. Sobre eso,